Ya, entonces como les decía que es muy amplio, entonces he podido identificar 4 aspectos importantes como para poder tener unos conceptos básicos o una idea general y clara de lo que es el derecho a la consulta previa, porque existe mucha desinformación al respecto, entonces es muy importante saber al menos lo mínimo indispensable, ¿no? No que sean unos expertos en esta materia, pero que al menos puedan identificar cuando se desinforma sobre el derecho que tienen estos pueblos indígenas. Entonces, lo primero van a ser unos conceptos previos, generales, independientemente de lo que señala la normativa internacional o nacional. ¿Quiénes son los pueblos indígenas? Esta es una definición que se dio en el año 86, en 1986, en el marco de una reunión internacional, una asamblea a las Naciones Unidas, en los cuales estaban debatiendo pues el tema de la discriminación a este grupo específico, al grupo de los pueblos indígenas, y ahí surgió por primera vez, digamos, un concepto completo respecto de lo que se entiende como poblaciones indígenas, ¿no? Se hace referencia a la continuidad histórica con las sociedades preinvasoras o precoloniales, y que se han mantenido a pesar de la existencia de esta invasión, de esta conquista, ¿no? Por parte de las personas del viejo continente, y que a pesar de todo este tipo de políticas asimilacionistas que se dio durante el siglo XIX por la idea o la ideología que está imponente en ese tiempo del Estado-Nación, se buscaba asimilar a cualquier tipo de población que fuese heterogénea. Entonces, lo que se buscaba era poder homogeneizar y asimilar estas poblaciones. Entonces existía mucho debate de si era importante o era más provechoso o respetuoso de los derechos fundamentales como persona y como colectivo, si asimilarlas al Estado-nación o si respetar, ¿no?, su autonomía, su autodeterminación. En el marco de estas discusiones se generó justamente este concepto que es uno de los más completos, que señala otra vez, ¿no?, la continuidad histórica, que es uno de los elementos más importantes para poder identificar cuando nos encontramos ante un pueblo indígena, y también el tema de los territorios, la relación con los territorios es muy importante. Más allá de que actualmente lo ocupen, y tengan posesión directa sobre el territorio, o si históricamente lo han identificado como alguna deidad. Ahí se hace referencia, ¿no?, que actualmente son sectores no dominantes de la sociedad, están determinados a conservar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras sus territorios ancestrales, su identidad étnica como base de su continuidad como pueblos de acuerdo a sus propios patrones culturales, instituciones sociales y sistemas legales. ¿No? Lo que trata de abarcar esta última parte es justamente que ellos se identifican con una estructura determinada de gobierno, una estructura determinada de instituciones sociales, inclusive el sistema de justicia que imparten es auténtico y es específico, no es algo que se equipara al Estado-Nación como desde hace mucho tiempo se ha tratado de asimilar, ¿no? Entonces, este es el primer como que bosquejo de un concepto que ha sido aceptado a nivel internacional y sobre el que hay consenso, ¿no? Otro aspecto importante a tener en cuenta es... Nelly, una pregunta. Mm, En el marco de como esta idea que dices de los pueblos indígenas, es que en países como Bolivia o Ecuador se denominan plurinacionales, o sea, que han dejado de lado esta idea de único Estado-nación y que asumen que en su territorio hay muchos como pueblos. ajá, claro, o sea, hay dos posturas, ¿no? Una que te dice que es el Estado-nación, que solamente existe un pueblo identificado de forma homogénea, con un sistema de valores, con un sistema de organización política, un sistema de organización de justicia y todo lo demás. Y hay otro que reconoce que cada uno es independiente y los agrupa a nivel de un Estado. Entonces no es un Estado-nación, sino es un Estado plurinacional porque identifica a cada uno de estos pueblos como una nación. Pero en el Perú es algo mixto, digamos, porque por un lado identifica el Estado-Nación, pero le da
como que un reconocimiento de esta autodeterminación que tienen los pueblos. Entonces, no llega a ser un Estado plurinacional identificándoles o reconociéndoles ese tipo de categoría, pero les reconoce, sí, que tienen una serie de derechos colectivos. Entonces, es como yo lo veo como algo mixto, ¿no? En realidad, pero eso no, o sea, el hecho de reconocerle el derecho a la consulta previa, por ejemplo, no implica necesariamente que esté reconociendo un Estado plurinacional, ¿no? Es como que a medias se ha hecho en realidad, porque inclusive en la Constitución del Perú tampoco hay una referencia exacta a este tema, es a nivel general de la identidad étnica individual, pero o sea, en la Carta Magna se habla de derechos individuales más que nada. En cambio, aquí ya estamos hablando de justo derechos colectivos, ¿no? Y para seguir con eso, por ejemplo, la idea es poder diferenciar que no nos encontramos frente a un derecho que se pueda hacer exigible a nivel individual, si no es a nivel colectivo. Es justamente el titular es una colectividad, ¿no? Tiene que ser una colectividad que se hace tal vez exigible a través de un representante. Por eso en toda la normativa que se va a ver, que ustedes van a revisar o que van a leer, a la que puedan tener acceso, siempre se hace referencia al representante de las federaciones, de la forma en cómo estén organizados los pueblos indígenas, y que esto tiene que ser, o sea, el representante tiene que ser elegido de acuerdo a sus usos y costumbres, a el estatuto que pueden tener como comunidad. Entonces ellos tienen que escogerlo de acuerdo a sus propios procedimientos y canalizar el ejercicio del derecho colectivo, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta este concepto de derecho colectivo, porque el derecho a la consulta previa es digamos, un derecho instrumental, no contiene, o sea, su contenido sí es definido, pero la eficacia de este derecho fundamental depende de la eficacia de otros derechos. Entonces, es instrumental porque también, si es que tú no respetas el derecho a la consulta previa, afectas de otros derechos colectivos. Puedes afectar el derecho a la propiedad de las tierras, a la propiedad comunal, porque si no respetas este derecho, como vamos a ver todo lo que contiene, puedes afectar y puedes incidir como Estado, ¿no? Que existe algún efecto negativo, un impacto negativo que no ha sido alertado de forma previa para justamente prevenir esos efectos, ¿no? Y así una serie de derechos colectivos que se van a interrelacionar con este derecho a la consulta previa, que también es un derecho colectivo. Entonces, para retomar o fijar el concepto, ¿no? Son derechos de un grupo o colectivo de personas como sujeto titular del derecho, solo el colectivo a través de sus miembros y representantes elegidos conforme a sus propios procedimientos es el único que puede ejercerlos frente a terceros y Estado y particulares. Y esto es bien importante porque en los procesos de consulta previa, cuando se hacen las revisiones para poder verificar que efectivamente se realizó el proceso de acuerdo o sea, garantistamente, digamos, ¿no? Que se cumplió todo el procedimiento, fue de buena fe, se cumplieron todos los principios, es necesario identificar si es que se ha escogido de forma adecuada internamente y que no fue algo impuesto por parte del Estado o algún tipo de incidencia por parte de la empresa, ¿no? Sino que viene una representación por parte de los mismos pueblos indígenas de acuerdo a su organización. Y aquí hay mención a algunos derechos colectivos que están íntimamente relacionados: el derecho a la libre autodeterminación, autonomía, el derecho a la identidad étnica y cultural. Por ejemplo, el derecho a la libre autodeterminación, autonomía, es algo que se visibiliza mucho más con los pueblos indígenas en aislamiento voluntario o contacto inicial. Los pueblos indígenas en esta situación buscan aislarse para poder ejercer todos sus derechos de forma distinta a cómo el Estado cataloga, ¿no? Entonces, una forma de, tal vez no lo dicen de forma explícita, pero los actos concluyentes demuestran que su forma de ejercer el derecho a la autodeterminación, ¿no? Es su forma de determinar de que efectivamente es su independencia, su forma en cómo conciben el mundo, la forma en cómo conciben el desarrollo, inclusive lo que consideramos nosotros desarrollo no necesariamente para ellos es desarrollo. Entonces, es la forma más visible de cómo se identifica el ejercicio del derecho a la autodeterminación. Luego está el derecho a la identidad étnica, cultural, derecho a la participación, que es un derecho que todos tenemos,
el derecho a la tierra y el territorio, que ya les había comentado, y el derecho a la consulta previa, que es un derecho colectivo también. Quiero mover esto, no sé cómo poner. Ya, acá, quiero mover esto. Bueno, hay un cambio de paradigma entre el convenio 107 y el convenio 169 de la OIT. Uno dice, pero ¿por qué la OIT, que es una organización de trabajo? ¿Qué tiene que ver la Organización Internacional del Trabajo con los pueblos indígenas, no? Y en ese tiempo, en el tiempo en que salió este convenio, que fue en 1957, el 107, se buscaba justamente poder promover entre los estados que se fortalezca este enfoque integracionista o asimilacionista. ¿Por qué? Porque existía demasiada explotación por parte de las empresas, el Estado mismo, respecto a la fuerza laboral de los pueblos indígenas. Entonces estaban siendo vulnerados, explotados, y ahí es donde sale la intervención de este organismo, ¿no? Que en realidad uno pensaría que tiene que ver la OIT con derechos humanos de los pueblos indígenas. Pero así fue como surgió la idea, porque identificaron que en varios países se estaba vulnerando sus derechos. Entonces decidieron intervenir, y el primer bosquejo que se da sobre la protección de los derechos de los pueblos indígenas es a nivel de un enfoque asimilacionista, ¿no? Durante los últimos años, en el último siglo, se ha tratado de, a través de diversas políticas, leyes, normas, entre otras acciones, asimilar a las poblaciones. ¿Qué se entiende por asimilar, no? Se piensa que en algún momento estas poblaciones indígenas, o bueno, se pensaba en ese momento, que están destinadas a desaparecer, que como son muy pocos y ya no, por ejemplo, el tema de la lengua, ¿no? Que ya se está, en muchas comunidades ya se ha perdido. Entonces se piensa que esas características que tienen como poblaciones indígenas se van a perder con el tiempo. Y como se van a perder con el tiempo, con el desarrollo y la forma de ver que impera en el Estado, nación, finalmente van a desaparecer. Entonces hay que ayudarlos más bien a que se acomoden al desarrollo, ¿no? Hay que ayudarlos a que transiten hacia esta idea que se tiene de desarrollo. Entonces, ese era el enfoque de ese tiempo, ¿no? Y el convenio 107 sigue vigente en algunos estados, no de Latinoamérica, pero sí en algunos del continente africano. Entonces, era en su momento una opción para proteger a estas poblaciones, porque existía una serie de prerrogativas que les permitía, no existía la consulta previa, por ejemplo, pero que les permitía al menos tener como referencia de que deben tener un trato humano, ¿no? Un trato digno. Luego viene el convenio 169 en 1989, que empieza a cuestionar un poco, así como vimos el concepto, ¿no? de pueblo indígena, si ese paradigma era el correcto, si se estaba cayendo o sea, es como cuando uno no tolera que otra persona piense diferente de nosotros, pero esto es a nivel de colectividades, ¿no? Entonces se empezó a cuestionar eso. Y ahí justamente se realiza la revisión de todo el documento, basándose en casos que empiezan a estudiar de varios países donde se habían determinado ese tipo de conflictos socioambientales, y se adopta un enfoque en base al principio de no discriminación. Y este es el convenio que actualmente es el que rige, digamos, el único convenio que habla sobre el convenio, sobre la consulta previa, perdón. Porque después ha salido la Declaración de las Naciones Unidas, pero en realidad eso es una declaración, entonces no tiene un carácter de exigibilidad, ¿no? Luego acá ya podemos ver el tema de qué es la consulta previa. La consulta previa, como les decía, es un derecho colectivo. Quiero ver si puedo... Es un derecho colectivo de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados por el Estado de forma previa sobre las medidas que afecten sus derechos. Algo que hay que tener muy, muy en claro, que se suele difundir como desinformación, o que inclusive el gobierno, el Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas, ha tratado de imponer, es que la consulta previa puede realizarse o puede concretarse a través de talleres informativos. Durante muchos años, inclusive ahora, está tratando de
que se pueda tolerar esa situación como garantista de derechos fundamentales, en este caso del derecho colectivo de los pueblos indígenas. Y aquí hay que considerar, uno, que la finalidad de la consulta previa es llegar a acuerdos. La finalidad de la participación ciudadana es principalmente, o sea, tiene otras finalidades, pero principalmente es informar. En cambio, en la consulta previa, la gran finalidad o el gran propósito es llegar a un acuerdo. Y en el mejor de los casos, un consentimiento. Pero el objetivo principalmente es ese, ¿no? Llegar al acuerdo. Y otra característica es que existen o deben realizarse, mejor dicho, procesos de consulta previa cada vez que se identifiquen una afectación directa a los derechos colectivos, ¿no? Por eso hacía mención a los derechos colectivos, cuáles son, o por qué hay que tenerlos tan presentes, porque justamente es lo que nos va a ayudar a identificar cuándo procede o no procede una consulta previa. ¿Qué más? A ver. Y esto es lo que dice el convenio 169 de la OIT sobre la consulta ya propiamente. Primero identifica a quiénes le aplica el convenio. El convenio habla de pueblos indígenas y pueblos tribales también. En nuestro país no se ha regulado el tema de los pueblos tribales, solamente de los pueblos indígenas. En otros países como Colombia, por ejemplo, se ha desarrollado el tema de los pueblos tribales y se aplica inclusive a pueblos afrodescendientes. En el Perú no se ha hecho mucho eco de ese tema, no ha habido desarrollo. Y bueno, acá se hace mención nuevamente al tema de que estos pueblos descienden de poblaciones que habitaban en el país o en la región geográfica antes de, ¿no? La colonización o la conquista, como le llaman, y del establecimiento de las actuales fronteras estatales. Cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas, ¿no? Esto es bien cuestionable porque la gente, las autoridades, al momento de identificar, que tienen que realizar todo un procedimiento para poder identificar si se encuentran o no frente a pueblos indígenas, bueno, actualmente ya cuentan con una guía metodológica, aparte tienen el reglamento que desarrolla los criterios, también en la ley se señala, pero sin embargo hay aspectos fundamentales, como por ejemplo este, que señala que es parte de ellas, que nos pueden ayudar a identificar cuando la autoridad no necesariamente identifica correctamente. Entonces, por eso es importante siempre regresar a la fuente, que en este caso es el convenio 169 de la OIT. Otro aspecto es el tema de la conciencia de identidad indígena o tribal, que también se señala en el caso de los pueblos tribales, que deberá considerarse un aspecto fundamental, no tan solo los criterios objetivos que están desarrollados en este párrafo, sino también el criterio subjetivo. Y acá va otro aspecto del convenio que tiene que ver con cada cuánto tiempo consulto o en qué caso yo consulto, ¿no? Se señala que debe consultar cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlas directamente. Susceptibles de afectarlas directamente, ¿qué significa que les van a afectar directamente? Ok, significa que si tú identificas una medida, ya sea una ley o una ordenanza, una política, un acto administrativo que apruebe, no sé, la autorización de exploración de un proyecto minero, cualquiera de esas medidas que puedan afectar el derecho a propiedad, por ejemplo, van a iniciar un proyecto de exploración en una zona que tiene propiedad comunal de, no sé, pueblo indígena quechua. Entonces, puede ser que le afecte de forma positiva, puede ser que le afecte de forma negativa. Ahí no te señala si es solamente respecto a las negativas, eso es algo que se confunde mucho, ¿no? Que se cree que la consulta previa solamente procede cuando se trata de una afectación de carácter negativo, pero no, es una afectación directa que puede incidir en el ejercicio del derecho colectivo, diferente al de la consulta, o también en la forma en cómo está actualmente establecido el contenido. Entonces, tiene que ver con la afectación directa, no es necesariamente si sea negativa nada más, ¿no? Es ambos. Por eso es que en algunos casos, por ejemplo, se ha consultado aspectos que uno ve como positivo, ¿no? La política de salud intercultural, supongamos, o el establecimiento de un área de conservación regional. Que es algo positivo porque va a proteger el ambiente en donde ellos se desarrollan o que incluye inclusive sus propiedades. Entonces,
es algo positivo, por eso también se consulta. Luego, los gobiernos deberán consultar pueblos interesados a fin de determinar si los intereses serían perjudicados antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes de sus tierras. Eso está en otra parte del convenio 169. Está en diferentes partes lo referido a la consulta, en el artículo 6, en el artículo 15, en el artículo 16, donde empieza a hablar primero de las obligaciones que tienen los estados y luego desarrolla la parte de la tierra y los territorios, que es justamente uno de los aspectos más importantes por la relación que tienen los pueblos indígenas con el territorio. Y otro aspecto que también regula el convenio, y que es muy importante tenerlo en cuenta, porque también lo ha recogido la ley del Perú, es el derecho al consentimiento. O sea, ya sabemos que participación está, en primer lugar, la participación ciudadana es para todos los ciudadanos, no es un derecho específico dirigido a un grupo de poblaciones específicas, es para todos los ciudadanos. Y tiene como finalidad informar sobre otras razones, porque hay muchas funciones que cumplen. Luego está el derecho a la consulta previa, que es, cuyo titular son los pueblos indígenas a través de sus representantes, ¿no? Y que buscan incidir cuando se trata de alguna afectación de medida administrativa o legislativa que pueda afectar directamente a sus derechos colectivos. Y otra cosa es el... Una broma, oye. Arely. Ya silenció. Ya la silencié, ya la silencié. ¿Quiere salir? Sorry. Ahí está, ya. Es que no podía salir de la pantalla. Y ahora sí. Ya, y como les decía, ya, otra cosa es el consentimiento, que tiene que ver con el derecho por el cual los pueblos indígenas pueden aceptar o no una situación. Por ejemplo, cuando se identifica que en un territorio hay mineral, bueno, es de dominio del Estado, pero no existe forma de realizar estas actividades sino por medio del desplazamiento de los pueblos indígenas que se encuentran en una determinada zona. Entonces, en ese caso, no tan solo, o sea, porque estás cambiando, es como un resentamiento poblacional que se ha visto en otros casos, como Morococha, por ejemplo, que es uno de los casos más emblemáticos en este tema por ser uno de los primeros, en donde se realiza el resentamiento por motivo de una actividad minera, ¿no? En este caso, no estamos hablando solamente de población, sino de pueblos indígenas, que a diferencia de cualquier ciudadano, tiene una relación espiritual con su territorio, y esto necesita de un consentimiento explícito por parte del pueblo indígena. Cuando pasa esta situación por el cual ya termina esa imposibilidad de que puedan hacer posesión de su territorio, tienen que regresar, pero en caso no sea posible el retorno a ese lugar, se prescribe en el convenio de que se deberá realizar un procedimiento a través del cual el pueblo indígena manifieste si desea recibir una indemnización, ¿no? Porque existe un perjuicio por el uso de la tierra, y no tan solo el tema patrimonial, sino ahí también hablamos de muchos aspectos que tienen que ver con la vida espiritual también. Entonces, es algo que prevé el convenio y que hay que tener en cuenta al momento de escuchar si es que hablan de ese tema, ¿no? Porque a veces se enuncia el derecho al consentimiento y no necesariamente corresponde, ¿no? O a veces se señala el derecho a la consulta previa, pero en realidad debería ser exigible el derecho al consentimiento. Entonces es importante también tomarlo en cuenta. ¿Qué se consulta? Bueno, como les decía, se consulta cuando existe una afectación directa o indirecta de impactos positivos o negativos, ¿no? Y las medidas objeto de consulta pueden ser las medidas administrativas y las medidas legislativas, principalmente porque los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional pueden estar contenidas en medidas administrativas, ¿no? O medidas legislativas, dependiendo de cómo se categoricen. Entonces, pero sin embargo nosotros en el Perú tenemos una ley y un reglamento que establece el procedimiento, los principios y el contenido del derecho de la consulta respecto a las medidas administrativas
y las medidas legislativas que otorga el Estado a través del Ejecutivo, o sea, los decretos legislativos, ¿no? Porque, o que por cesión de poderes que a veces sacan, ¿no?, del Congreso, pueda otorgar algún tipo de medida legislativa, pero no en el Congreso. O sea, las leyes que salen por procedimiento ordinario, digámoslo, que se aprueban por el Congreso, no, actualmente en el Perú no tienen una regulación. Entonces, la ley y el reglamento actualmente rigen para las medidas administrativas en su mayoría, ¿no? Por ahí algún decreto legislativo que saque el Ejecutivo, ¿no? O inclusive una ordenanza, porque las ordenanzas también tienen rango de ley, podría ser, pero no se ha visto, salvo las ordenanzas regionales que aprueban ACRs, ¿no? Pero principalmente son medidas administrativas y son las más controversiales. Entonces, eso hay que tener en cuenta, no las medidas administrativas, las medidas legislativas, y a nivel general los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional. ¿Quién consulta? Nelly, Sí, dime. una pregunta. ¿Esa exclusión a las leyes que salen a través del Congreso está expresamente en la ley o es como una cuestión de práctica? No, está al revés, o sea, te dice, son medidas administrativas, te dice cuáles son, medidas legislativas te dice cuáles son, ¿no? Te habla de los decretos legislativos, de las ordenanzas, pero para las leyes que son emitidas por el Congreso y que justamente siguen todo el proceso ordinario, no está regulado. Se han presentado una serie de proyectos para poder incorporarlo dentro del reglamento del Congreso. Sin embargo, no han tenido éxito y hasta ahorita no se respetan. Entonces, lo que se hace hoy por hoy es solicitar al Ministerio de Cultura su opinión técnica sobre algún proyecto de ley. Entonces, ¿qué hace el Congreso? Manda todos los proyectos de ley al Ministerio de Cultura, y el Ministerio de Cultura chequea si es que en esa zona en la cual se va a realizar el proyecto hay pueblos indígenas. Entonces ve, ya, no hay. Ya, si no hay, no pasa nada. Entonces, supuestamente, porque eso también está mal. Ahora vamos a ver por qué. Pero, y si identifica que sí hay, ya ahí le manda una alerta y le recomienda, oye, ¿sabes qué? En esta área geográfica se han identificado tantas comunidades de tantos pueblos indígenas, por lo tanto, agrégale un artículo en el cual se identifique que las autoridades competentes, como entidades promotoras, van a tener que realizar el proceso de consulta previa en caso se identifiquen los pueblos indígenas, y le manda como que la referencia, ¿no? Pero no se ha dado hasta ahorita. En el año 2013, me parece, 2014, no recuerdo muy bien, pero era entre 13 y 14, Verónica Mendoza presentó un proyecto de ley para que se modifique el reglamento del Congreso y se incorpore antes del debate que se hace en el Pleno, ¿no?, en la comisión específica, para que se incorpore en cada una de las comisiones que tenía que ver con algún proyecto que podría afectar, ¿no?, que podría afectar, que calce con la descripción. Pero no tuvo éxito y se quedó ahí. Entonces, actualmente nosotros no tenemos eso. Esa es la gran deuda, ¿no?, que tenemos. Claro. ¿Y en otros países el Congreso sí hace consulta previa? Sí. ¿O es como normal que no lo hagan los congresos? No, sí se realiza. Por ejemplo, en Colombia está bien desarrollado el tema, ¿no? Y inclusive me han dicho que las empresas, o sea, a nivel ya de medidas administrativas, realizan también procesos de consulta, algo que para mí está mal, ¿no? Pero dice que, o sea, reciban pero tantos procesos de consulta que no se da abasto el Estado y que estaría derivando a empresas para que realicen ese tipo de actividades. Pero no he tenido la oportunidad de hacer un estudio de derecho comparado, así como que en varios países, como para saber cuál es la situación a nivel de las medidas legislativas, ¿no? Pero sí tengo buenas referencias de Colombia, que inclusive varias sentencias ha desarrollado la consulta previa legislativa, ¿no? Muchas gracias. Ya. ¿Quién consulta? Bueno, eso también es bien importante porque solo el Estado es el que realiza la consulta previa, no las empresas privadas. Y durante muchos años, inclusive actualmente también, ¿no?, en el marco de la normativa de participación ciudadana,
las empresas tienen que realizar una serie de actividades informativas, llámese talleres participativos, talleres informativos, audiencias públicas, de una serie de actividades que demuestren que efectivamente han socializado, ¿no? En el caso de la industria extractiva, sobre todo, el contenido de los impactos ambientales y sociales que van a generar con el proyecto. Entonces, en este caso, por ejemplo, es súper visible que la empresa y el Estado también que acompañan, ¿no? Realizan estas acciones, pero en el caso de la consulta previa es la entidad promotora, ¿no? ¿A quién se le denomina la entidad promotora? A quien justamente va a aprobar la medida administrativa, que sería la que genera algún tipo de afectación de carácter directo a los pueblos indígenas, ¿no? A sus derechos colectivos. Esto puede ser a nivel nacional, regional, local, o a nivel Congreso, que ya les dije que no hace nada ahorita, pero es el Estado. Luego, acá tenemos, bueno, las normas, hay un montón de normativa reglamentaria sobre el proceso de consulta. No lo he puesto acá porque sería hablar de normas y no quiero hacer eso. Lo que sí he colocado es la ley y el reglamento y sus fechas de aprobación, publicación en el peruano, porque nosotros en el 2011 recién tuvimos la ley de consulta previa. Sin embargo, el país ratificó el convenio 169 el 2 de febrero de 1994. Un año después entra en vigencia, que es el 2 de febrero de 1995. Eso implica que a partir del 2 de febrero de 1995, el derecho a la consulta previa se incorpora al ordenamiento jurídico peruano a nivel constitucional y es exigible. Entonces ya a partir de ese momento los pueblos indígenas son titulares del derecho a la consulta previa. Sin embargo, el Estado, a través de diferentes entidades, se ha negado a reconocer la exigibilidad de este derecho, ¿no? Entonces, en muchas oportunidades ha negado la realización de la consulta previa respecto a casos que ya habían concluido, ¿no? Y a este periodo entre el que se aprobó y que es exigible la consulta previa hasta la aprobación de la ley, se le ha denominado el periodo gris. Gris, que de gris no tiene nada, pero le dicen así porque muchas entidades no han querido aceptar esta situación de la exigibilidad, muy a pesar de que el Tribunal Constitucional en diversas sentencias ya ha señalado que el hecho de que no contaran en ese tiempo con un reglamento o una ley sobre la consulta previa no justifica al Estado de que no haya realizado estos procesos de consulta, porque el convenio 169 da ciertos lineamientos sobre cómo debería ser el procedimiento. Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, ahorita yo estoy trabajando en el Ministerio de Cultura y en la dirección de consulta previa, y se están desarrollando, por ejemplo, unos informes para evaluar si durante este periodo gris se realizó la consulta previa. Pero es muy probable que todos digan que no. Bueno, según yo deberían decir que no. ¿Por qué? Porque en ese tiempo las empresas lo que hacían era realizar las acciones, las actividades de participación ciudadana, ¿no? Que les decía, y además porque mayoritariamente no realizaba el Estado acciones informativas, sino las empresas que estaban a cargo de presentar el instrumento de gestión ambiental y tenían que comerse el pleito del plan de relaciones comunitarias y todo lo demás. Entonces, en ese momento lo que se realizaba en mayoría eran acciones de carácter informativo, y hemos visto que la diferencia vital o lo que caracteriza a la consulta previa es justamente la búsqueda de acuerdos. Entonces sería un poco incoherente tratar de pasar algo que en primer lugar no lo hizo el Estado, porque el Estado es quien debe llevar a cabo la consulta, y en segundo que no tenían como objeto llegar a acuerdos, ¿no? Entonces, han salido muchos procesos judiciales a raíz de este tema por cada uno de los lotes petroleros que se han puesto en ejecución a nivel de exploración, porque hay muchos pozos exploratorios. Por ejemplo, en el lote 116, en el 2008 se aprobó el contrato,
sea, el contrato de exploración y explotación, que se aprueba y sale por DS, ¿no? Entonces, ese proceso, por ejemplo, no pasó por consulta previa, porque en ese tiempo era exigible, pero no contábamos con ley ni con reglamento. Entonces, el Ministerio de Energía y Minas decía de que, oye, no, pero acá no hay ninguna obligación porque nosotros tenemos la ley desde el 2011. A partir del 2011, ahí recién exígeme. Antes no. Y no es retroactivo, así que ya. Bueno, no entienden y lo que se hizo fue a través de los representantes de las comunidades afectadas, que son Aguajún y Huampis, en este caso del lote 116, con IDL, abogados presentaron una demanda y lograron que en primera instancia se declare la nulidad de este decreto supremo que aprobaba el contrato de exploración y explotación. Y no tan solo de este contrato, sino también de la resolución que aprobaba el instrumento de gestión ambiental, porque alegaban que ambas medidas administrativas se habían aprobado sin consulta previa. Entonces, la primera instancia declara fundado y declara la nulidad. Luego llega la segunda instancia y ahí modifican, lo declaran infundada en parte y modifican ese tema de la nulidad para no generar un gran impacto económico. Y lo modifican como suspensión y dicen, vamos a suspender la eficacia del contrato de exploración y explotación de este lote hasta que se presente un nuevo instrumento de gestión ambiental. En este caso era una EIA de 2 pozos exploratorios. Entonces, el Estado, bueno, ¿qué fue? En el año 2019, estamos en 2020, todavía no hay ninguna acción como para dar cumplimiento a lo que han señalado la sentencia, ¿no? Que es que realicen un nuevo proceso de consulta y que se presente un nuevo instrumento de gestión ambiental. Pero ese tipo de controversia se ha dado en muchos lotes, en 13 lotes en específico, y también en otro tipo de medidas administrativas. Entonces, es algo que está ahí y que se ha judicializado en varios casos, pero que a nivel jurídico es algo claro, sino que simplemente no le conviene al Estado reconocer, porque si no tendría que soltar mucho dinero a nivel de indemnización, porque las empresas no se van a quedar con los brazos cruzados y van a alegar de que están afectando sus inversiones, ¿no? Entonces esa es la idea del periodo gris. Luego, ya volviendo a lo que actualmente rige, acá hay unos principios, bueno, la ley señala unos principios, el contenido, el procedimiento del derecho a la consulta previa, habla de la oportunidad es importante porque si no es previa, o sea, ¿para qué tienes la consulta, no? Por ejemplo, en estos casos de los lotes petroleros del periodo gris, el Ministerio de Energía y Minas estaba considerando que los talleres informativos que se realizaron con posterioridad a la firma del contrato de exploración y explotación son parte del proceso de consulta previa. O sea, para ellos es eso. Pero no tiene sentido porque el contrato ya estaba firmado. El contrato ya estaba firmado, el decreto supremo ya estaba aprobado, estaba publicado y ya estaban iniciando el estudio de impacto ambiental. Entonces, ahí es como que, ya, ok, si la medida administrativa es el decreto supremo que aprueba el contrato de exploración y explotación y tú vas a someter a discusión, evaluación, justamente el contenido del contrato, ¿cómo va a hacer una consulta previa respecto a algo que ya pasó? Entonces, el momento, la oportunidad es muy importante para poder garantizar el contenido del derecho a la consulta previa. Luego, la interculturalidad, mucho se define el proceso de consulta previa como un diálogo intercultural. Acá hay que tener en cuenta no tan solo el tema de cómo se realiza, de la metodología que se emplea, garantizar la presencia de traductores, la representatividad, el cumplir con las formas o las reglas internas que ellos tienen por sus propias costumbres, ¿no? Luego la buena fe, que no se realicen esas actividades con, por ejemplo, en el reglamento se señala, en la ley, perdón, se señala el tema del proselitismo político, no por parte de las autoridades, que tienen que hacerlo de buena fe y cumplimiento de este derecho, no por otras razones. La flexibilidad, porque cada pueblo indígena es diferente, cada pueblo indígena tiene sus propias costumbres, su organización social, cultural, y
el proceso que ya está definido en ciertas etapas, en 7 etapas, tiene que ser flexible. Si, por ejemplo, con un pueblo indígena se puede determinar de que el plan de consulta, como vamos a ver, no ha quedado, o sea, la idea del plan de consulta no ha quedado muy clara y es necesario realizar más reuniones previas, se inician, ¿no?, con una serie de reuniones preparatorias para poder informarles y garantizar de que tengan pleno conocimiento, porque siempre existe una asimetría de la información y quien tiene la ventaja siempre es la empresa, el Estado y no necesariamente las comunidades. Entonces se va ajustando de acuerdo a las necesidades que se van viendo en el camino. A eso hace referencia a la flexibilidad. El plazo razonable también es importante porque muy a pesar de que el reglamento establece ciertos plazos de 30, 60 días en cada etapa, hay que tener en cuenta el tema de, ok, yo te doy la información y tengo que darte un espacio para que lo puedas leer, para que lo puedas procesar, para que lo puedas compartir, para que lo puedas debatir, y que con toda esa información ya en un plazo razonable, en un plazo que no sea menos de lo que establece el reglamento inclusive, puedas procesar, ¿no? Entonces por eso también es importante colocarlo como principio. La ausencia de coacción o condicionamiento, que es algo muy grande, ¿no?, para que sea un principio, que justamente va al hecho de, como lo dice el nombre, ¿no?, que evitar que se genere una situación de condicionamiento por parte de los pueblos, como también condicionamiento por parte del Estado, porque puede ser de que alguna autoridad, bueno, actos de corrupción se presenten, entre otras situaciones, ¿no? Información oportuna, eso tiene que ver también con el tema de la oportunidad, ¿no? La oportunidad con relación a las etapas, la oportunidad respecto de la medida, pero también información, la entrega de información en la etapa oportuna, ¿no? ¿Qué más? Y acá está el tema de los criterios. Si recuerdan la parte que vimos del convenio, donde se recogía un poco de los criterios objetivos y los criterios subjetivos, bueno, el criterio subjetivo es uno. Acá en el reglamento, en la ley, se recogen y se desarrollan. Entonces los criterios objetivos son la descendencia directa de las poblaciones originarias del territorio nacional, que justamente algo que se mencionó en el 169, los estilos de vida y vínculos espirituales e históricos con el territorio que tradicionalmente usan u ocupan, eso también lo señala, instituciones sociales y costumbres propias, patrones culturales y modos de vida distintos a los de otros sectores de la población, acá la población nacional. Pero no hace referencia a eso que señalaba y que puse en negrita, o parte de, ¿no? O sea, otra cosa importante es que esos son criterios, no son requisitos. O sea, cuando uno tiene una serie de requisitos, es como que tú identificas que estén todos. Eso es un checklist y absolutamente todos tienen que cumplir, si no, ya denegado, ¿no? En este caso son criterios, o sea, que te van a orientar como autoridad a poder identificar si es que pueden o no ser reconocidos como pueblos indígenas, ¿no? Ha existido mucha controversia con, por ejemplo, el hecho de que jóvenes indígenas accedan a educación superior, ¿no? Que tengan acceso a internet, que tengan acceso a celular, a smartphones, que tengan redes sociales. Parece algo tonto, pero ha sido objeto de cuestionamiento para poder identificar o no a un pueblo indígena. También el hecho de que no hablen su idioma originario, su lengua. Entonces, es muy importante tomar en cuenta, uno, que no son requisitos; dos, recordar que el convenio 169 habla de que deben conservar todo o en parte de estas características. ¿Por qué? Porque han existido muchos planes, muchas políticas de exterminio de estas poblaciones. Y en realidad, por poco lo han logrado, porque se está perdiendo. Entonces sería incoherente exigir que cumplan con la totalidad cuando justamente estamos reconociendo que a pesar de toda esta política asimilacionista, ellos persisten, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, que son criterios que nos van a ayudar a identificar. Otra herramienta que ayuda a identificar a los pueblos indígenas es la base de datos de pueblos indígenas originarios, que
no sé si lo pueden ver. Voy a poner la función para compartir escritorio. Y es esta base de datos que maneja el Ministerio de Cultura y en donde se identifican a los pueblos indígenas por localidades, ¿no? Entonces, para que tengan una idea, por ejemplo, ahí está un poco lento. Vamos a poner Amazonas, Bagua, Bagua. Bueno, acá no hay. Bongara, Bagua, ¿no? Y ya, ahí por ejemplo salió. Y acá se identifica la localidad, ¿no? Que esto es muy importante y es algo que se maneja bastante, el pueblo indígena al que pertenecen y el reconocimiento y titulación, que no necesariamente todos tienen. Y esta información, bueno, acá hay un montón de información. Esta información es de apoyo, no es determinante. ¿Por qué digo que no es determinante? Porque en el derecho se acostumbra a hablar de bases de datos, o mejor dicho, nos hacemos referencia a el registro o el tema declarativo y el constitutivo. En este caso, la base de datos no es constitutiva, sino declarativa. ¿Por qué? Porque el hecho de que los pueblos indígenas estén en este registro, base de datos, o como se llama, no le otorga la calidad de pueblo indígena. Ellos ya lo tienen, sino que es una herramienta para poder ayudar a la identificación. Si es que posteriormente se identifica en una zona que no está mapeada, que existen pueblos indígenas, se incorpora a la base de datos. Pero no quiere decir que si no estás en la base de datos, no eres pueblo indígena. Entonces eso es muy importante, es solamente una base de datos declarativa que sirve de apoyo para las entidades que van a aprobar ciertas medidas administrativas que ya se tienen mapeadas, van a poder impactar de forma directa a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Entonces, esa es una herramienta que ayuda. Otra pregunta que siempre se genera es, ok, ya hablamos de pueblos indígenas, y la ley dice pueblos indígenas, y la consulta previa todo dice pueblos indígenas. Pero las comunidades campesinas o amazónicas, ¿son pueblos indígenas o no son pueblos indígenas, no? Hay todo ahí un debate a nivel ya más técnico, o sea, sociológico, antropológico, pero desde el punto de vista del derecho, la salida que se le ha dado es que cada comunidad campesina o amazónica puede ser identificada como pueblo indígena si es que cumple con los criterios objetivos y subjetivos identificados en la norma. Entonces, ya hay muchas comunidades campesinas y amazónicas mapeadas en esa base de datos y, como les digo, hay que recordar eso, ¿no? Que es una base de datos meramente declarativa. Entonces, si bien es cierto, cuando llegan, por ejemplo, los proyectos de ley y le piden al ministerio que haga una revisión, es solamente revisar en una base de datos que es pública, o sea, no está yendo a hacer un trabajo de campo específico, está haciendo una revisión preliminar que lo podrían hacer en el mismo Congreso porque la base de datos es pública. Pero, sin embargo, el Ministerio también, a través de su Dirección General de Pueblos Indígenas, realiza unas actividades de identificación que permiten alimentar esta base de datos. Entonces, por ejemplo, a veces no existe claridad respecto de la ubicación de pueblos indígenas, o la presencia de pueblos indígenas en proyectos mineros, y le solicitan a esta dirección del Viceministerio de Interculturalidad para que puedan apoyar y destraben, ¿no?, ese conflicto que existe y que no permite a la empresa que pueda continuar con sus trámites. Entonces, esta dirección realiza acciones de campo para poder identificar si en la zona verdaderamente existen o no existen, si encuentra, complementa la base de datos y así se va ampliando, ¿no? Actualmente tenemos con un mapeo de 52 pueblos indígenas y más de 1.500 comunidades, de acuerdo a lo que vi ahorita, pero eso es lo que les quería comentar con respecto al tema de la base de datos, que también se ha hablado bastante, ¿no? Que si no estás en la base de datos, no eres pueblo indígena, no es así. Luego el proceso de consulta previa en realidad esta secuencia es bien, ¿cómo se dice? Bien lógica, ¿no? Primero tienes que identificar la medida, o sea, cuando hablo, ¿quién tiene que identificar? Es la entidad promotora, el Estado a través de la entidad promotora, que es la entidad que justamente va a aprobar la medida legislativa o medida administrativa, ¿no?
tiene que identificar si esta medida puede afectar a pueblos indígenas. Y para tener certeza de eso, tiene que hacer la identificación de si existe presencia o no de pueblos indígenas. Entonces estos como que van de la mano. Primero identifico la medida, luego identifico pueblos indígenas, luego tengo la publicidad, que es el momento a través del cual yo entrego la medida a la población, al pueblo indígena o a los pueblos indígenas involucrados a través de sus órganos representativos, sus representantes. Y también se puede dar el tema de las reuniones preparatorias, que no está establecido en la ley, pero que se ha dado en la práctica, porque el plan de consulta tiene que ser, o se espera que sea una especie de consenso entre los pueblos indígenas y el Estado. Entonces, como en esta parte de la publicidad se entrega la medida, el proyecto de medida administrativa legislativa más el plan de consulta, para no dar la impresión de que es un documento impuesto por parte del Estado, se buscan reuniones preparatorias para que pueda consensuarse un poco de qué va a ir el proceso de consulta previa, cómo se van a identificar las medidas que impactan de forma directa sobre sus derechos colectivos, qué derechos colectivos estarían siendo afectados, cuál va a ser la metodología, si es que se van a necesitar traductores, cuántas organizaciones están involucradas, ¿no? Todos esos aspectos que tienen que ver con los detalles ya propios del proceso se ven en reuniones preparatorias para que no entorpezca la fluidez del proceso de consulta previa. Entonces, luego de eso viene la parte de la información, ¿no? Se realizan una serie de talleres, se evalúa, ¿no? De acuerdo a lo que se ha visto en las reuniones preparatorias o en el plan de consulta, cuántos talleres se va a realizar, si se va a realizar dependiendo del ámbito de aplicación de la medida también, porque puede ser una medida como un reglamento. Por ejemplo, en el MINAN hace poco, el año pasado, se realizó la consulta previa del reglamento de la ley de cambio climático, y era una medida que podía abarcar, o sea, su ámbito de aplicación era de todo el Perú, entonces tenía que identificar ahí qué pueblos indígenas tenía que consultar y a través de qué organizaciones, pero el ámbito de aplicación era bien grande, ¿no? Es diferente a que yo tenga un proyecto minero y que simplemente se ubica en Apurímac, por ejemplo, y delimito, ¿no? Entonces, dependiendo de qué medida administrativa sea, se van a identificar a los pueblos y los impactos. Entonces, en función de eso se establecen pues la metodología para los talleres de información, cómo se van a dar, cuántos van a ser. Luego viene la parte de la evaluación interna en las instituciones y organizaciones de los pueblos indígenas, o sea, luego de que ya se ha terminado con la etapa de información, que va de 30 a 60 días, retornan, porque no van todos, justamente, participan en este espacio los representantes de los pueblos indígenas, y ellos tienen que llegar, ¿no? Y regresar con toda la información y contarles al resto de los pueblos, a las comunidades, de cuál ha sido la información que les ha dado, si están de acuerdo o no con el tipo de impactos, para que puedan debatir, para poder presentar de repente alguna sugerencia de modificación respecto a la propuesta de la medida, qué es lo que opinan, y ya en un consenso, para que luego esa opinión o esa propuesta o esa aceptación que ha sido concertada al interno pueda ser llevada al proceso de diálogo entre los representantes del Estado y los representantes de los pueblos. Entonces, finalmente, luego de esa reunión que se le denomina pues el espacio de diálogo entre ambas partes, se tiene la decisión, ¿no? Que es cómo finalmente llega la medida, ¿no? Luego de todo este proceso. En la mayoría de los casos hay cambios muy, muy trascendentales. Por ejemplo, en el lote 192, respecto de lo que se consultó, el objeto de la materia fue el decreto supremo que aprobaba el contrato, ¿no? Entonces, se incorporó el tema del beneficio, el beneficio económico que iba a generar las ganancias del lote para los pueblos indígenas. Entonces, hay una clara diferencia entre la propuesta y cómo finalmente terminó, ¿no? Eso es lo que a la decisión se tiene que llevar, ¿no? El Estado finalmente identifica qué se puede colocar y qué no, pero durante cada una de las etapas, si se dan cuenta, si se
cumplen los principios y se cumple con el proceso tal y cual está puesto y por la flexibilidad se va mejorando, ¿no? Por el principio de flexibilidad, se puede llegar a buenas soluciones y en realidad contribuye a la resolución del conflicto socioambiental, más allá de lo que actualmente se ve como si fuese un impedimento a la inversión, ¿no? Es en realidad prevenir que explote más adelante un conflicto socioambiental que puede terminar con altos índices de violencia, con heridos y muertos, porque el conflicto va a estar, ¿no? El conflicto es inherente a la vida humana, a las relaciones interpersonales, entonces se puede generar. El problema está cuando no respeta sus derechos. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta cómo está regulado. Ahora, otro aspecto que ha sido reconocido en el reglamento de la ley de consulta en el artículo 9 es este derecho, que es el denominado derecho de petición, que se ejecuta de dos formas. Uno es cuando, por ejemplo, sale una medida administrativa y se convoca al proceso de consulta previa, ¿no? Se convoca, pero no han llamado a todas las comunidades de la zona que han sido identificadas. Por ejemplo, en un instrumento de gestión ambiental, que siempre es el reflejo de la modificatoria que se hace para poder reactivar acciones de exploración, explotación. Entonces, la autorización que reinicie estas actividades, por ejemplo, tomen como que en cuenta, porque no sé, actualmente bajo la legislación actual y las normas que existen, no se consulta el instrumento de gestión ambiental, pero sí lo toman en cuenta para poder determinar a qué poblaciones están afectando, en algunos casos. Entonces, supongamos que como el caso que estuvimos viendo con algunos de ustedes, el tema de Espina, el área de influencia directa son los que saltan para el reconocimiento de la identificación de los pueblos indígenas, y el área de influencia indirecta, que es un poco más alejado, no necesariamente. Entonces, si estas poblaciones que están dentro del área de influencia indirecta sienten que también debieron ser incluidos porque existen afectaciones a sus derechos colectivos como pueblos indígenas, pueden solicitar su inclusión en este proceso que ya ha iniciado, ¿no? Esa es una opción. Y también establecen un plazo, y es controversial, pero ya eso es un tema ya más de procedimiento. La otra opción es que cuando ellos identifiquen que se ha publicado en algún lado, ¿no? Alguna medida, un proyecto de medida en realidad, porque si ya se aprobó la medida, es como que, ¿en qué momento vas a solicitar? Si se publica un proyecto de, no sé, de una política, de algún plan que quieran realizar, un proyecto, ¿no? Los pueblos indígenas identifican que esta medida podría vulnerarlos, podría afectar sus derechos colectivos. Entonces solicitan ante esta entidad que va a aprobar, la entidad promotora, que se realice una consulta previa, ¿no? Ese es el derecho de petición, que en realidad no funciona muy bien actualmente porque tiene sus falencias, ¿no? Por el tema de la publicidad, pero al menos está regulado y se puede ir mejorando en base a la práctica. Y acá tengo un ejemplo sobre el proceso de consulta previa con predeterminación de medidas administrativas, en el caso del subsector minero. Por ejemplo, como les decía, ¿no? Actualmente nosotros no tenemos un proceso de consulta previa respecto a instrumentos de gestión ambiental. Hay un informe del Ministerio del Ambiente a través del cual realiza la identificación de los procesos de consulta previa que deberían realizarse respecto a las medidas administrativas que mapean, ¿no? Cada una de las entidades, al menos de sectores, han realizado un estudio de identificación de medidas administrativas que podrían, de forma predeterminada, impactar de forma directa a los pueblos indígenas. Entonces, luego de toda esta revisión, la aprobación de instrumento de gestión ambiental no ha sido considerado como una medida administrativa que apruebe, que impacte directamente a los pueblos indígenas. Entonces,
hay dos razones ahí. Una, que el reglamento restringe el concepto de medida administrativa, porque no tan solo dice que es un acto administrativo, sino que tiene que ser un acto administrativo que apruebe un proyecto. Entonces, en realidad, ahí el reglamento acorta lo que señala el convenio, lo que señala la ley, y es discrecional, como que trata de reducir las veces en que se puedan consultar estas medidas, y solamente permite que sea respecto a algo que apruebe, ¿no?, un proyecto. Entonces, por esa razón, como el instrumento de gestión ambiental, cuando cuando se aprueba a través de esta resolución, no inicia, o sea, no es una autorización de inicio de actividades, ok, esto no, de acuerdo al reglamento, no me corresponde, pues, no puedo pasar por consulta previa a esto. Entonces, pero por el lado de la afectación, o sea, qué duda cabe, ¿no? Porque justamente en el instrumento de gestión ambiental es donde se identifican los impactos negativos y positivos de no hay nadie, ya, donde se identifican los impactos positivos, negativos que puedan tener las comunidades de la influencia directa, de la influencia indirecta, y también se identifican, pues, las medidas que se van a adoptar a nivel ambiental y social para poder contrarrestar, manejar y todo lo demás. Sin embargo, no es considerado. Entonces, por ejemplo, en el subsector minero se han identificado estas medidas para poder llevar a cabo procesos de consulta previa, ¿no? El otorgamiento de concesión de beneficio, la modificación de concesión de beneficio, el inicio de actividades de exploración. Por ejemplo, para el inicio de actividades de exploración, yo previamente debo haber tenido mi concesión minera, debo haber realizado mi EIA, debo haber llevado medidas de participación ciudadana previas a la EIA, aprobar mi EIA, ¿no? Y los permisos, pues, de ANA, de todos los involucrados. Entonces, con eso ya recién yo puedo ir ante el ministerio y decirle, te solicito el inicio de actividades porque ya tengo todo, ¿no? Entonces, lo único que va a hacer el ministerio en ese caso es verificar, checklist, ya tienes todos los documentos, has cumplido, ya, ¿no? Porque el instrumento ya está aprobado, el instrumento de gestión ambiental ya está aprobado. Entonces, esa es la gran controversia, ¿no? Porque dice, ok, es a través de esta medida administrativa inicio las actividades, pero los impactos y las medidas y todo lo demás ya ha sido previamente discutido en el EIA, y sobre eso no ha llevado un proceso de consulta, solamente se da la participación ciudadana, que, como les comenté, tiene como objetivo informar. Claro, reciben sus preguntas, ¿no? Cuáles son las consultas y les dan respuesta, pero no es lo mismo, o sea, no se busca un tema de consentimiento o acuerdos específicos que pueden generar cambios en la medida. Estos no. O sea, en participación ciudadana no es así necesariamente, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en electricidad e hidrocarburos. El ministerio ha determinado a través de una resolución cuáles son los procedimientos y las medidas administrativas específicas respecto de los cuales se debe llevar a cabo el proceso de consulta previa. Entonces, existe mucho descontento por parte de los pueblos indígenas, precisamente por eso.